Agenda Ciudad. Un espacio que recorre los discursos de la cotidianidad. Agenda Éxitos. Bueno, cuenta regresiva para las próximas elecciones regionales y la verdad es que estamos todos pues muy a la expectativa, ¿no? Vamos a ver cómo termina toda esta historia, pero lo cierto del caso es que hemos querido conversar con distintos candidatos, tanto a las alcaldías como a las gobernaciones en Venezuela para poder tener una idea de cuál es su oferta en todo caso y realmente con qué de verdad pues se puede cumplir con los ciudadanos. Es el caso de Tomás Guanipa, un político venezolano licenciado en administración con especialidad en gerencia de empresas, es el secretario general del partido Primero Justicia, electo como diputado de la Asamblea Nacional en las elecciones parlamentarias de 2010 y en septiembre de 2021 consiguió la nominación de la Mesa de la Unidad Democrática para las elecciones a alcalde del municipio de Libertador en Caracas. De hecho, pues lo hemos invitado precisamente para conversar, Tomás, acerca de las ideas que tienes, los proyectos que tienes en mente y que podrían llevarse a cabo ahora pues en estas próximas elecciones regionales en Venezuela. Tomás Guanipa, candidato a la alcaldía del municipio de Libertador por la Unidad Democrática. Bienvenido, te saludamos Unaya Menábar y quien te habla, Albany Lozada. Bienvenido, Tomás. Hola, Albany, hola. Un gran abrazo para los dos. Me alegra mucho poder conversar con ustedes estos minutos y saludar a toda la gente que los escucha a esta hora. En este momento, Tomás, ¿cuál es el principal reto que tiene tu candidatura de cara a las elecciones del próximo 21 de noviembre? Mira, yo creo que el gran reto que tenemos es lograr motivar a la gente a participar y que puedan hacer de su voto un mecanismo de protesta, pero también de transformación. Que la movilización de los sectores que adversan al régimen de Maduro, pero además a la realidad que le está tocando vivir cotidianamente, puedan entender que este es un mecanismo más de lucha, que es un mecanismo más para no rendirnos ni resignarnos a vivir así, y que participar y votar es también una posibilidad de hacernos sentir y de hacer valer una gran mayoría. Yo creo que ese es el gran reto que tenemos en este momento. Siento que la gente, a medida que van pasando los días, va teniendo una intención más contundente de participar en el proceso, y creo que es lo que estamos tratando de generar y de motivar en Libertador. Toda vez que cuando caminas en la calle y conversas con la gente, te das cuenta que hay un denominador común de la gente que es el deseo de cambio. Es una palabra que nos une a todos los que vivimos en Caracas, a todos los caraqueños, pero también creo que hay a veces confusión, dudas, y eso yo creo que es un tema que tenemos que tratar de dilucidar en estas próximas horas para que la gente participe masivamente. Tomás, ¿cuáles son los principales desafíos que impone el municipio Libertador, tú que lo has recorrido, que entiendes los problemas que existen, y bueno, pues de lograr la alcaldía de ese municipio, muy importante, por supuesto, en lo que es la Gran Caracas? ¿Cuáles serían, digamos, los principales problemas a enfrentar y que verdaderamente se puedan corregir, solucionar, por lo menos arreglar en algo? Sí, mira, son muchos los problemas, Albany. La verdad es que cuando tú estás en el este de Caracas y hay gente que dice, bueno, pero es que Caracas está bonita, Caracas está cuidada, esto es una burbuja, pero otras ciudades del país están muy mal, tienes que ir a Barquisimeto, a Valencia, a Puerto Ordaz para que vea cómo está todo destruido. Uno tendría que decir, mira, no hace falta ir ni a Valencia, ni a Puerto Ordaz, ni a Barquisimeto, tienes que simplemente cruzar la autopista e ir al Libertador y te das cuenta que ahí están concentradas todos los problemas que se pueden vivir y que puede tener una sola persona. La falta de agua, el tema del transporte es terrible, la basura por todas partes, la falta de acceso en comunicaciones en términos de lo que es el internet, que se ha convertido en derecho humano, el problema de la distribución de gas, la falta de efectivo para poder consumir. Entonces son temas muy, muy complejos, que lo peor que pudiera ocurrir es que pudiéramos decir que vamos a resolverlos todos, porque la crisis que vive Caracas no es ajena a una crisis nacional que involucra la necesidad de un cambio de modelo económico y político en el país. Por lo tanto, creo que lo importante es que después de 22 años de alcaldes, todos del Partido Socialista Unido de Venezuela,
podamos cambiar esta dinámica de destrucción de la ciudad y empezar a través de autogestión y de comunidades organizadas a mejorar el entorno y a mejorar la calidad de vida, recuperando espacios públicos, construyendo pozos de agua profunda para que pueda haber acceso en algunos sectores de la ciudad, cosa que no es una solución, sino simplemente un paño de agua fría, pero que en todo caso puede ayudar a que algunos sectores que hoy no tienen agua puedan tenerlo. El tema de la limpieza de la ciudad para nosotros es fundamental en este momento porque la ciudad está muy sucia y también que podamos a través de convenios con la empresa privada a poder llegar y acceder a internet en zonas de Caracas que hoy están totalmente incomunicadas también es muy importante. Claro, pero hay muchos de esos problemas que a la hora de la verdad, cuando en caso de que ganaras la alcaldía, te puedes encontrar con que, bueno, yo no tengo potestad. Por ejemplo, el problema del agua, el problema de internet, o el problema del efectivo, eso depende del Banco Central de Venezuela, eso depende, por ejemplo, de CanTV tal vez, o eso depende de Hidrocapital, o eso depende, digamos, de otras instancias donde el alcalde no va a poder hacer mayor cosa, ¿no? Pero hay opciones, hay maneras de, digamos, de bordear a esas instituciones que son las responsables para poder prestar un servicio. Absolutamente, fíjate lo que ha pasado, por ejemplo, en Chacao y en otras ciudades del país, donde se han podido construir pozos de agua y comunidades completas han podido acceder al agua de forma permanente. Eso se puede hacer perfectamente, pero como tú dices, no es una solución definitiva porque eso no depende del tema de la alcaldía. La limpieza es un tema absolutamente de competencia de la alcaldía y nos vamos a abocar a poder tener un trabajo que sea eficiente para que además tengamos un sistema de recolección de basura que sea permanente en el municipio. El tema del transporte, puedes tener un fondo de financiamiento para poder, sobre todo en las zonas más complicadas de la ciudad, tener camionetas que se puedan incorporar al sistema de transporte a través de un fondo de ayuda y financiamiento para que puedan arreglar esas unidades y puedan entrar en funcionamiento. Sí hay cosas que se puedan hacer. El tema del internet es un tema que depende de convenios que tú puedas hacer con empresas privadas no públicas para poderlo resolver. Y el tema del efectivo, que es un tema del que tú hablas, es un tema demasiado sentido en el municipio porque las grandes mayorías no tienen tarjetas de débito, de crédito, ni transferencias o de cuentas en dólares para poder hacer las transacciones. Y resulta muy relevante que puedan tener efectivo de billetes de $1 para poder abaratar el costo de la vida, porque terminan gastando mucho más de lo que necesitan para poder tener el cambio necesario. Entonces, allí también se puede hacer un esfuerzo para lograr acuerdos y consensos, que yo creo eso es muy importante en función de poder lograr mejorías tangibles en la cotidianidad de la gente, entendiendo, repito, que la transformación y que volvamos a hacer de Caracas la gran capital de América Latina pasa también por un cambio definitivo en la forma como se hacen las cosas en Venezuela y en el sistema no solamente de libertades, sino también en el modelo económico que tenemos. Pero hay que tener gestos y hay que hacer cosas que permitan que la gente sienta que un gobierno distinto al del PSUV puede revertir el daño terrible que tenemos y puede ayudar a mejorar la calidad de vida para tener esperanza en que un cambio puede significar algo muy positivo para la familia y para el ser humano, entendiendo también que la alcaldía se convierte también en un instrumento para demostrar que una gestión eficiente en democracia pudiera generar cambios radicales en la forma de ver las cosas y en la forma de vivir en nuestra ciudad. Conversamos con Tomás Guanipa, candidato a la alcaldía del municipio Libertador por la MUD. Vamos a seguir conversando con él, por supuesto que sí, aquí en Agenda Éxitos, pero antes debemos cumplir con nuestros compromisos publicitarios. Y a esta hora les hablo de BanPlus, porque el billete de la suerte sigue en mi cartera dobladito. Lo demás lo tengo en mi cuenta Divisas Plus y la manejo tranquilamente a través de BanPlus Online. En la www.banplus.com puedo vender o comprar divisas al momento de necesitarlo y así mantengo mi dinero siempre resguardado. Así que abre ya tú también tu cuenta Divisas Plus, la mejor forma de movilizar tus divisas pagando en bolívares. De BanPlus, hacemos. Así quiero hablarles de L'Oréal. Definitivamente es un gusto hablarles de L'Oréal Group, que está presente en el país desde hace más de 60 años y es la compañía detrás de icónicas marcas que forman parte ya de nuestras vidas, como es Maybelline New York, Garnier, L'Oréal París, La Roche-Posay, Vichy y mucho más.
Todas forman un objetivo en común: crear la belleza que mueve al mundo. Descubre más a través de su cuenta oficial @L'Oréal Venezuela Corp. Y bueno, Albert Einstein fue un científico súper conocido por todos, ¿verdad? Bueno, cuando era joven y desconocido, hasta sus profesores decían que no lograría nada en la vida. Eso ocurrió porque mucha gente ni siquiera sabía de él, conocía toda su potencialidad. Sin embargo, los que creyeron en él, los que realmente lo conocieron, pues realmente se sorprendieron. Y es por eso que yo también te invito a que conozcas a Chang'an, que ha llegado a Venezuela para ofrecerte la alternativa de tener el vehículo que quieres. Conoce a Chang'an y sorpréndete. Chang'an. Déjate llevar, déjate sorprender. Agenda Ciudad. Un espacio que recorre los discursos de la cotidianidad. Agenda Éxitos. Continuamos conversando con Tomás Guanipa, candidato a la alcaldía de Libertador por la unidad, promesa de la unidad democrática, por la MUD. Está ocurriendo, Tomás, que a raíz de la decisión tomada por Carlos Ocariz la semana pasada, pues bueno, todos los votos que se hagan, digamos, en la MUD, por la tarjeta de la MUD, van a encontrarse con que su voto al gobernador es nulo. Ocariz y parte de su equipo dice, bueno, que sí se hizo la renuncia a tiempo, que eso es una especie de triquiñuela hecha por el Consejo Nacional Electoral. Desde el Consejo Nacional Electoral se dice, no, bueno, la renuncia fue a destiempo, se vencieron los plazos, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, ¿qué va a pasar el próximo domingo con esos votantes? ¿Se le está enseñando al votante a tener la opción, por ejemplo, del voto cruzado, o por ese entubamiento en la opción de voto es posible que una gobernación importante como la de Miranda se pudiera perder para la oposición y que quedara en manos del oficialismo? Pero yo creo que es muy importante que en las próximas horas, entiendo que es lo que está ocurriendo, se defina cuál es el mecanismo en el cual se pueda explicar al votante cómo se puede votar por la tarjeta de la unidad para los cargos legislativos y de alcaldes, y que se pueda votar por una tarjeta que apoye a David Uzcategui a la gobernación de el Estado Miranda. Es lo que en este momento se está definiendo, pero se está haciendo un esfuerzo para poder lograr que el Consejo Nacional Electoral entienda que es una arbitrariedad que no se haga la sustitución y que no es otra cosa que un mecanismo típico de quienes están en el poder para tratar de evitar que la gente pueda expresarse libremente. En todo caso, lo responsable es que si ya se dio un paso para tener una candidatura unitaria en Miranda, esto pueda significar también que la gente y el elector pueda tener la información precisa, y para eso hay que hacer todos los esfuerzos de comunicación para que entienda cómo puede votar por David Uzcategui en el tema de la gobernación, pero mantener también su votación hacia los candidatos de la unidad en el resto de los espacios. Entiendo que eso va a ocurrir, y yo creo que ese gesto unitario en Miranda es importante para poder demostrar que es posible ponernos de acuerdo, y que también es importante que la unidad la logremos a través del voto de todos los electores, que cuando vayamos a votar podamos escoger un solo instrumento, un solo mecanismo, una sola tarjeta que impide la división de los votos y que permita que nos podamos hacer mucho más fuertes frente a la arbitrariedad que representa los candidatos de Maduro y la forma como vienen actuando y queriendo controlar el poder en Venezuela. ¿Qué expectativas reales tiene la MUD con respecto a estas elecciones? Porque, claro, con estas noticias con las que nos levantamos, que el voto para lo que sea la gobernación de Miranda van a ser nulos, la gente ya está como muy complicada mentalmente con toda esta situación, Tomás, pero uno se pregunta, ¿qué le puedes decir a los votantes, a los ciudadanos, que hasta ahora de repente pues sienten que sus esperanzas de repente se van porque no saben realmente qué esperar de estas elecciones? ¿Qué les puedes decir? Y agrego algo más, Albani, que en esta oportunidad, frente a la almiranta Carmen Meléndez, que es la candidata por el oficialismo, está la candidatura de Tomás Guanipa de oposición y también la de Carri, también de oposición. Entonces, bueno, hay esa división de voto opositor, ¿qué tanto daño les podría hacer a ambos? Bueno, la verdad que es una candidatura que siempre, la que tú refieres, siempre ha estado
en contra de la unidad y de la unidad opositora. En el año 2015 fue candidato a diputado, pero la unidad opositora sacó pues no solamente un resultado importante, sino que logramos, en esa oportunidad yo era candidato por Libertador a diputado, logramos ganar todos los circuitos y toda la lista. Esa candidatura sacó el 1%. En el año 2012 se lanzó en contra de la candidatura de la unidad después de haber perdido las primarias. Y también no obtuvo apoyo. Yo creo que lo importante, repito, es que en este momento nos podamos unir alrededor de la opción que representa, en el caso de Libertador, la unidad democrática. Y el gesto que ha tenido Carlos Ocariz creo que es una demostración también de altura que debe ser replicado por quienes deben entender que aquí lo importante es ganarle a Maduro y es quitarle un espacio al Partido Socialista Unido de Venezuela, que le ha hecho muchísimo daño al municipio y al país. Por lo tanto, creo que es muy relevante que también la gente pueda asumir en sus manos la posibilidad de unir nuestro voto alrededor de quien pueda tener la mejor oportunidad de poder derrotar a Nicolás Maduro y a Carmen Meléndez. Y yo creo que ese es el gran éxito que podemos lograr el 21, que la gente salga a votar masivamente, que utilicemos la tarjeta de la unidad como el mecanismo de transformación y de justamente alzar nuestra voz frente a la injusticia, y que ese voto sea un voto eficiente porque nos una a todos. Entonces, ya no solamente es la unidad de 39 partidos, ya no solamente es que Andrés Bello, candidato a la alcaldía, haya declinado en favor nuestro, no es solamente que la candidatura de Luceni García que se había presentado, pues haya decidido que su organización nos respalde, que Carlos Julio Rojas, un perseguido político que fue también precandidato a alcalde, nos acompañe, que el movimiento ecológico haya retirado el apoyo a quien estaba apoyando para apoyarnos a nosotros, y que haya más de 10 candidatos que en su momento aspiraron y que están todos unidos, estén juntos, sino también la unidad del pueblo caraqueño en torno a la tarjeta, que ha sido la tarjeta más votada en la historia del país, que es la tarjeta de la unidad, y que sin importar en este momento quién lo represente, no porque no sea importante cuáles sean los candidatos, sino porque sencillamente es mucho más importante derrotar a Maduro en este momento y que la gente vote por su futuro, pues se convierta esto en un incentivo para dar esta lucha y para que esta lucha se convierta también en una lucha permanente por mejores condiciones electorales y por lograr tener una elección presidencial que sea totalmente libre, que sea competitiva y que nos permita ejercer la mayoría. Pero termino diciendo, esta es una oportunidad para organizarnos, para movilizarnos, para hacer del voto un mecanismo de protesta, para visibilizarnos después de año y medio en el que ha habido como una inercia en la que la gente está sobreviviendo y dando su batalla personal, y poder decir a Venezuela y al mundo que aquí estamos, que no nos rendimos, que somos una mayoría y que esa mayoría va a seguir luchando hasta que logremos ese país de oportunidades que hoy no tenemos y que nosotros tenemos que conquistar a través del rescate de la libertad. Sí, Tomás, pongamos el caso, ganas las elecciones, se reconoce el triunfo, te juramentas ante las autoridades. ¿Qué pasa si Maduro decide colocar a un protector del distrito capital, como recientemente lo hizo con la Universidad Central de Venezuela, o como lo hizo en el Zulia, o como lo hizo en tantos estados, en Mérida, en Nueva Esparta, etcétera, etcétera? Sí, bueno, ahí supuestamente han dicho públicamente que se eliminan la posibilidad de tener protectorado, pero tú sabes que es poco creíble lo que ellos digan. Sin embargo, lo que ha pasado con los protectorados en otras instancias como la gobernación o lo que pasó en la alcaldía mayor, hay que recordar que son instancias gubernamentales cuyos presupuestos dependen del gobierno nacional y dependen del situado constitucional. Pero los alcaldes tienen autonomía financiera que ha permitido que podamos tener vitrinas como Chacao, Baruta, El Hatillo, Los Alias y otros municipios en el país que han sido un muro de contención para la destrucción masiva que hemos vivido por parte de las gestiones del oficialismo. Entonces nosotros, con la autonomía financiera y las competencias que ya tenemos, vamos a poder hacer del pago de impuestos un pago que se convierta en algo transparente, en algo eficiente, y que se pueda distribuir eso en obras concretas para la gente. En todo caso, si el este de Caracas ha tenido la oportunidad de tener alcaldes que, siendo democráticos, han podido ayudar a que la gente pueda vivir un poquito mejor que el resto del país, nosotros tenemos que ver que en Libertador eso también es posible, y que esa autonomía financiera que nosotros tenemos puede generar también una vitrina para poder demostrar que se pueden hacer las cosas eficientemente, con honestidad, pero que además
en manos nuestras el país pudiera estar mucho mejor que en manos de quien está, que es Nicolás Maduro. Por lo tanto, esto es una lucha ciudadana que nos depende a todos, que nos compromete, a todos, y que tiene que ver efectivamente con ese anhelo, esa ilusión de poder tener un país mejor, de no tener que irnos de Venezuela, sino que dar nuestra pelea acá como ciudadanos que tienen el poder con el voto de elegir, que es lo que no había pasado en las últimas elecciones y que con unas pequeñas mejorías o leves mejorías nos permiten ahora poder agarrar esta rendija para convertirla en una ventana de oportunidades que permiten que nuestro voto se pueda rescatar, y esta es una lucha que no termina el 21, sino que tenemos que seguir dando hasta que podamos elegir un nuevo gobierno en Venezuela y hasta que podamos decir nunca nos rendimos, siempre luchamos, y al final el cambio, que para mí es algo indetenible, que puede tardar o ha tardado más de lo que quisiéramos, es un cambio que va a llegar, porque al final nosotros estamos dispuestos a persistir hasta que podamos cambiar a Venezuela. Si pierdes las elecciones, ¿te vas del país, Tomás, o te quedas? No, nosotros estamos aquí, hemos podido regresar después de una persecución muy grave que ha habido. Son muchos los venezolanos que han podido regresar, pero hay otros que no han podido venir, y yo creo que una de las cosas importantísimas que me dejó a mí estar afuera es haber visto el drama gigantesco que representa el tener que irse del país y lo que sufren los venezolanos cuando están afuera. Y yo quiero que nosotros podamos ejercer nuestro derecho a cambiar a Venezuela desde aquí adentro, y que estando adentro eso permita que muchos de los que están afuera también puedan volver al país. Así que aquí vamos a estar dando la pelea como durante prácticamente toda nuestra vida la hemos dado. Bien. Y vamos a luchar por nuestro derecho, entendiendo, Nay, que estar en Venezuela no representa ningún tipo de garantía que se te pueda dar, que todos los días es un día que ganas, porque la persecución y la represión siempre es algo que tienes detrás y que se convierte en un riesgo muy grande que hay que asumir. Ok, gracias, Tomás, 1.000.000 de gracias por habernos acompañado.